Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 24 de octubre del año 24. El periodismo consiste básicamente en elegir. Elegir qué noticias se cuentan, elegir cómo se cuentan esas noticias y elegir en qué posición colocas cada noticia. No es lo mismo abrir un programa de radio con una noticia que contarla en segundo, en tercer o en cuarto lugar. Hoy el equipo de la noche de radio ha tenido que elegir con cuál de los escándalos que afectan a los dos partidos que gobiernan España abríamos este programa que ustedes escuchan. Si abríamos con la dimisión del portavoz parlamentario de Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, en medio de una avalancha de denuncias, de momento anónimas y o tuiteras, de mujeres que habrían sufrido violencia machista o violencia sexual por parte del hasta hoy diputado de Sumar. O si abríamos con la constatación de que en el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska hay incrustados mandos de la Guardia Civil en su cúpula para supuestamente trabajar en la ocultación de algunos de los escándalos más graves del sanchismo. Nuestra elección no es mejor ni peor que la de otros medios. Simplemente es la nuestra. Y ojo, por lo tanto la suya. Porque ustedes también eligen cada vez que escogen escuchar un programa de radio u otro. Este agitadísimo, convulso, rarísimo, ya no sé cómo calificar este jueves 24 de octubre, nosotros hemos decidido que debíamos comenzar el programa con los escándalos que afectan al PSOE, uno de los dos partidos que gobierna España, y luego contar el escándalo que afecta a Sumar, el otro partido que gobierna España. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque hasta ahora Íñigo Errejón ya no es nadie en la política española, pero Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska siguen siendo el presidente del gobierno de nuestro país y el ministro del Interior. Ojo, con esto no quiero decir que la dimisión de Errejón no tenga su importancia, porque hoy en el Palacio de la Moncloa creo que se han dado cuenta de que este jueves ha comenzado el final del partido de Yolanda Díaz y puede que haya comenzado la resurrección política del partido de Pablo Iglesias, Irene Montero y Yone Belarra. Por lo tanto, luego iremos a analizar la parte política del escándalo Errejón. Pero ahora vamos con la cita política del día, que era la comparecencia, se supone que para dar explicaciones de los casos de corrupción del ministro Fernando Grande Marlaska en la comisión de investigación en el Senado por el caso Koldo. Han sido 2 horas y media de comparecencia en las que el jefe político de la Policía y de la Guardia Civil ha venido a decir que él, de todos los escándalos que se han producido bajo su mando político, se ha enterado cuando los ha publicado la prensa. Ha dicho desconocer todo lo que tiene que ver con la trama infiltrada en la Guardia Civil de la mano de Aldama. Ha dicho desconocer todo lo relacionado con el viaje de Delcy a España. Ha dicho desconocer por qué Aldama acampaba a sus anchas por el Ministerio del Interior. Ha dicho que no sabía cuántos policías y guardias civiles hubo en la madrugada del 20 de noviembre en el aeropuerto en la noche de Delcy. Ha dicho desconocer quién permitió a Aldama la entrada en Barajas. Ha dicho desconocer cuántas maletas se bajaron del avión. Y sobre las múltiples versiones que dio el gobierno sobre el viaje de la vicepresidenta de Maduro, el ministro del Interior directamente no ha dicho nada, se ha quedado mudo. Y si son fieles a este programa sabrán que hay una pregunta que sobrevuela la cabeza de Pedro Sánchez desde hace días. Pregunta que nadie ha respondido, y es si Sánchez se ha reunido con Aldama, si Sánchez se ha reunido con el comisionista de la trama ahora en prisión, y si se ha reunido, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Hoy los periodistas han tenido la oportunidad de preguntarle a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Escuchen. Vicepresidenta, ¿por qué el presidente no aclara su relación con Víctor de Aldama?
bueno, no podría contestar ninguna pregunta que tenga que ver con elementos que evidentemente parten de un intento absolutamente fake de implicar al presidente del Gobierno en cuestiones que nada tienen que ver ni con su trabajo ni con su desarrollo profesional. Hombre, que no tiene nada que ver que se publique que un comisionista ha estado relacionado con el rescate de una aerolínea por parte del Gobierno, algo tendrá que ver, que el nombre de Sánchez aparece ya 4 veces en el informe que el juez Ismael Moreno le ha pasado al Supremo sobre Ábalos. Pero ¿por qué les he puesto esta ridícula explicación de Montero para no responder a la pregunta sobre Aldama y el presidente, si les estaba hablando de Marlaska? Pues porque si Sánchez pudiera, cuando a él le preguntaran por Aldama, habría respondido lo mismo que ha dicho Marlaska a la senadora de UPN, María Caballero. ¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No le conozco y me remitiría a los registros de visitas del Ministerio. Me supongo se habrá leído los informes de la UCO. No me he leído los informes de la UCO. Le tiene que dar curiosidad por lo que pueda acarrear. Y no, cuando uno está tranquilo y pues lo que hace respetar el desarrollo del procedimiento judicial. ¿Se ha reunido con Marlaska? No. ¿Ven qué sencillo? No hace falta decirlo de Montero, que no tiene nada que ver y es una cosa que no puedo responder sobre algo fake. Ahora solo falta que Pedro Sánchez repita las mismas palabras y hasta que no lo haga, pues habrá que seguir preguntando. Oiga, ¿usted se ha reunido, presidente, con Aldama? Que Marlaska no conoce a Aldama es la única respuesta concreta que ha dado el ministro del Interior en toda la comparecencia, porque a partir de ahí todo ha sido desconocimiento. ¿Quién permitió a Aldama la entrada en Barajas y en calidad de qué? No lo sabe. No lo sé. Primero, no sé dónde estuvo, cuándo estuvo, cómo entró, si entró y en qué circunstancias. ¿Quién le permitió al señor Aldama y a Koldo acceder a las zonas restringidas del aeropuerto? Tampoco lo sabe. Y sobre las labores de confidente que hizo Aldama y la contravigilancia que hizo la Guardia Civil para la trama. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza la Guardia Civil para ceder teléfonos móviles? Lo desconozco. Lo desconoce también. Claro, no podrá contestarme. Se acordó facilitar a Víctor Aldama teléfonos móviles. Ojo, 3 al mes. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Usted sabe por qué es la razón que aparece Aldama en los sistemas de la Guardia Civil? Lo desconozco. ¿Desconoce quién le dio de alta en el sistema? Lo desconozco. ¿Desconocerá para protegerle de quién y de qué? Desconozco, vuelvo a decir. Marlaska no sabe, Marlaska no contesta. Capítulo del 100 Barajas. Preguntan el senador de Vox Ángel Gordillo y Luis Santamaría del PP. Subrayar que yo lo conocí poco antes, no le puedo decir cuántas horas, muy poco antes, y lo que se expuso y lo que se me trasladó es que ya había conocimiento o brevemente después de ese conocimiento de la prohibición de entrada de esta persona, y eso sí que lo trasladé. O sea, poco tiempo antes, pocas horas. No le puedo decir, pero poco tiempo. Bueno. Le traslado, esa persona no puede pisar territorio Schengen. Le vuelvo a decir, cuando tengo conocimiento de... ¿Cuándo tiene conocimiento? Pues poco antes de que esa persona llegue. ¿Y ese poco antes no podría ser usted un poquito más específico? 24 horas antes, 12 horas antes, de camino al aeropuerto. Poco antes de que esa persona llegara. Estoy convencido que estaba en vuelo ya. Pues poco después llegaba la confesión. Marlaska ha acabado reconociendo que se enteró de la visita de Delcy Rodríguez por su jefe de gabinete en enero de 2020, hoy su secretario de Estado de Seguridad. A mí no me comunica nada el presidente del gobierno, eso lo tengo clarísimo. ¿Y el señor Rafael Pérez Ruiz, su número 2 en el ministerio, tampoco era conocedor de esto? ¿Sabe pues usted poco antes que yo, igualmente, porque yo creo que es la persona con la que me traslada esa información. La UCO ha revelado que Koldo habló con su número 2 para organizar el viaje de Delcy. ¿Fue así, como dice la UCO? Vuelvo a decir que en este caso desde el Ministerio, pudo ser perfectamente desde el Ministerio de Transporte. ¿Pudo ser o fue? Le pido que sea concreto. A decir que pudo ser. Se lo pregunto de otra manera. ¿Quiere usted hacernos creer que su número 2 participa en la organización de un viaje de una vicepresidenta del gobierno de Venezuela y usted
me contesta, pudo ser que yo me enterara o pudo no ser, ¿se enteró o no se enteró? El secretario de Estado hizo lo que se hace habitualmente desde el Ministerio del Interior, que es ante una noticia y una petición de informe, etcétera. Pero a usted no le dijo nada. Se hace gestiones. A usted no le dijo nada. Claro que me dijo. Entonces sí que lo sabía. Por eso pude yo contestar. Entonces sí que lo sabía. Al ministro Ábalos. Hay que recordar que Marlaska fue juez en otra vida y que él sabe perfectamente cómo funciona un interrogatorio y que él sabe perfectamente lo que te puede perjudicar penalmente en un futuro y qué declaración te puede salvar. Pudo, desconozco, no me consta. Y además añadan otra cosa, y es que el Senado le pidió a Marlaska las actas policiales con toda la información de la noche de Delsi. Y Marlaska ha dicho que los servicios jurídicos del Ministerio no consideraron que debía facilitarse esa información y que por eso no la ha enviado al Senado. Ni siquiera hubo acuse de recibo ni se respondió al Senado diciendo que esa información no se iba a facilitar. Mejor no dejar huellas, pistas, pruebas. Marlaska se niega a entregar los atestados policiales de aquel día, tampoco las cintas. El número 3 del Ministerio del Interior no ha acudido al Senado porque no lo han localizado, porque le ha dicho al portero si viene la policía silba. ¿Y saben por qué todo esto? Pues para que el ministro pueda seguir escapándose de las preguntas concretas cuando se las hacen. ¿Cuántos policías y guardias civiles había aquella noche en el aeropuerto, sabe usted? Lo desconozco, los que yo de ese dispositivo... Lo desconoce. ¿No le hicieron ninguna nota informativa sobre lo que pasó esa noche a usted? Lo desconoce también. No. ¿Quiénes acompañaron a Ábalos aquella madrugada en Barajas? No lo sé. O sea, aparece por ahí el asesor de un ministro y a usted, la Policía Nacional, que se junta con Koldo y con Aldama, no le cuenta nada. El comisario de Barajas, ese al que premia, dándole la Jefatura Superior de Policía de Canarias, no le dice nada. Yo no pregunto a ese respecto. ¿Usted cree que pasaron unas maletas o no? Estoy convencido de que no pasaron las maletas, porque lo que estoy convencido es de la actuación adecuada y correcta de los funcionarios policiales que intervinieron en ese momento. ¿Pasó Delsi por el control de pasaportes? No lo sabe. Entiendo que se controlaría el pasaporte. Pero lo entiende, pero no lo confirma. ¿Se revisó el equipaje de la señora Delsi? Lo desconozco. ¿Pasaron el control de pasaporte las 7 personas que acompañaban a Delsi? Supongo que si entraron en España lo pasarían. Y aun cuando no entraran en España, también pasarían el control. Entonces sí que se puede saber en las notas policiales que usted no nos ha querido remitir cuántas maletas bajaron aquella noche del avión de Delsi. Lo desconozco, pero desde luego si alguna de las personas salió con maletas, eso tiene que estar perfectamente comprobado. Primero dice que si entraron en España y luego dice que no pisaron suelo español. Escuchen la nueva fórmula a la que recurría Marlaska. Señoría, a mí lo que me hubiera preocupado y sí que hubiera abierto una investigación es si la señora vicepresidenta en ese momento pisa suelo español. Entonces sí que hubiera abierto una investigación y hubiera depurado responsabilidades. Porque o sea, hay que un usted señal... dice que no pisó suelo español. No pisó suelo español en parámetros de suelo Schengen. En parámetros de suelo Schengen. En parámetros de suelo Schengen. Luego ha querido explicarlo, pero lo ha estropeado todavía más. Si ha habido un momento en el que Marlaska se ha quedado mudo es cuando el senador del PP le ha ido enumerando las 7 versiones, 7, que el gobierno ha mantenido hasta la fecha sobre el viaje de Delsi. La primera. La primera versión, jueves del 23 de enero. Ustedes negaron de manera rotunda que se hubiera producido una reunión con Delsi Rodríguez en el aeropuerto. Ni hubo reunión, ni pisó territorio español. Ni hubo reunión, ni pisó territorio español. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quieres saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. La segunda. La segunda, viernes 24 de enero, ustedes afirmaron que su amigo venezolano les pidió que saludara a su vicepresidenta en el avión y Ábalos aprovechó para recordarle, amablemente, leo literalmente, que no podía entrar en España. Estaba de tránsito y, a instancias del ministro de Turismo, me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. Al margen de recordarle que lamentablemente pues, no podía pisar territorio español. La tercera. La tercera versión es del mismo día, viernes 24, segunda en el mismo día y tercera en 24 horas. Ustedes reconocieron un contacto fortuito, pasamos de no haber habido ningún contacto a un contacto fortuito.
No me consta que haya habido más que un encuentro fortuito, como ya ha explicado el propio Ábalos. La cuarta. Y la cuarta versión es del sábado 25 de enero, cuando el Gobierno dice que llegando al aeropuerto Ábalos recibió una llamada del ministro del Interior, que era usted, para informarle de que en ese vuelo, además del ministro de Turismo, viajaba Delcy Rodríguez. Según Ábalos, usted le dijo, leo literalmente, ya que vas, procura que no baje del avión. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Y me dice, no sabemos cuál es el propósito de ese viaje, pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España. La quinta. Vamos a la siguiente versión del Gobierno, que es del 26, quinta versión, por cierto, cuando ustedes reconocen el encuentro con Delcy, que se alargó durante 20 o 25 minutos. Dice, subí al avión y me la presentaron. Y subo al avión y me la presenta, yo no la conocía, yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo, eso no es una reunión, pero yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. La sexta. La sexta versión, que es del 31, dice que se reunieron con Delcy en el avión y sin embargo reconocen que estuvieron en la sala VIP de la terminal ejecutiva de Barajas. Y de esto no hay archivo sonoro, lo que hay es un reconocimiento de Ábalos a la agencia Europa Press diciendo que efectivamente estuvieron en la sala VIP en un segundo encuentro en la terminal ejecutiva de Barajas. ¿Y la séptima versión? Y la séptima versión, dijo usted, que Delcy no pisó territorio Schengen. Esto no es territorio Schengen. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. ¿Dónde está el reproche? ¿Dónde está el reproche en que luego ha llegado la octava versión, que es la de la UCO, que ha demostrado que Ábalos le avisó 2 días antes a Pedro Sánchez de que venía Delcy Rodríguez? Todas las versiones que dijo en público Ábalos las escuchó el presidente del gobierno, que sabía que su ministro mentía y al contrario no hizo ningún reproche, sino que lo ovacionaron en el Congreso. Y esto en cuanto al caso Delcy. Sobre la infiltración de la trama en el Ministerio del Interior y en la Guardia Civil, Marlaska también ha dicho desconocerlo todo. Primero ha negado que alguien campara a sus anchas por el Ministerio y cuando le han leído los párrafos de ese informe de la UCO que él no se ha leído, Marlaska ha dicho esto. ¿Asume usted algún tipo de responsabilidad por permitir, como dice la UCO, la infiltración de la red corrupta del PSOE en su ministerio hasta las trancas? Si eso fuera así... Lo dice la UCO, ¿eh? Digo que si eso fuera así, que tendrá que haber una resolución judicial que lo diga, hay que investigarlo y evidentemente los responsables tienen que responder de la gravedad. ¿Y su responsabilidad política dónde queda? En el limbo. Le vuelvo a decir, y eso, la responsabilidad de quien tenga que asumir responsabilidad, caso de que eso sea cierto, se dilucidarán. En el futuro incierto. Le vuelvo a decir, se dilucidarán. Uno de los datos que revela el informe de la UCO, que el ministro del Interior dice no haber leído, señala que el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, hombre de confianza de Aldama, imputado, tenía entre sus cometidos proporcionar teléfonos seguros a diferentes miembros de la trama. Según la UCO, Ábalos habría usado esos dispositivos encriptados. Pregunta al ministro la senadora de UPN y el senador del PP. ¿Es habitual que se repartan móviles encriptados y blindados? No. Cuando se ha enterado de que ha habido un reparto de móviles desde la Guardia Civil a determinadas personas de la trama, ¿no ha preguntado, no ha hecho una investigación interna? Si la autoridad judicial estima que hay una mínima credibilidad al respecto y libra el correspondiente oficio al Ministerio del Interior, se investigará. Pongo la mano en el fuego por todos los funcionarios del Ministerio del Interior, en concreto de mi gabinete y de la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Desde cuándo tiene usted conocimiento de que la Guardia Civil le daba móviles seguros a los miembros de la trama? Vuelvo a decir que lo desconozco. También lo desconocía. Al comandante Villalba, a sueldo de la trama supuestamente, el Ministerio del Interior lo premió destinándole a la Embajada de Venezuela. ¿Sabe usted cuántas embajadas y delegaciones consulares hay en España? Tiene España, perdón.
215. Y da la casualidad que a su comandante favorito, que tiene negocios con Venezuela, que es amigo de Aldama, que intervino en el rescate de Globalia y que es amigo de Begoña. ¿Sabe usted a qué embajada le destinaron? Prueba de agudeza visual. Y sabemos, le vuelvo a decir, que nada más conocer la imputación, a diferencia de lo que hacen otros como ustedes, fue destituido. ¿Nos puede explicar por qué lo enviaron a Venezuela? Fue destituido. No, pero ¿por qué lo enviaron? Porque para poderlo destituir lo enviarían primero. ¿Han visto? Marlaska no ha podido responder. ¿Por qué precisamente a Venezuela? El que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, al que la UCO señala como el autor del chivatazo a Koldo, no lo colocaron en Venezuela, lo mandaron a la embajada de Washington, donde ahí sigue. Al comisario de la Policía Nacional de Barajas la noche de Delcy lo hicieron jefe superior de policía en Canarias. Hoy ha publicado el BOE que el que fuera máximo responsable de la Guardia Civil en Barajas la noche de Delcy, David Blanes, se va a ir al gabinete de la nueva directora de la Guardia Civil, nada menos que como el mando del gabinete técnico, puesto clave en la dirección del Instituto Armado. Desde la famosa noche de Delcy, David Blanes ha ascendido de manera meteórica, pasando de ser teniente coronel a general de brigada en solo 4 años. Nuestro experto en interior, Javier Arias Borque, dice que en la Guardia Civil alucinan con el ascenso relámpago de este teniente coronel desde la noche de Delcy. En la Asociación Unificada de la Guardia Civil también están escamados con lo último que hemos conocido sobre el benemérito cuerpo. Según publica también el BOE, el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, hombre de confianza de Marlaska, ha sido desplazado ahora a jefe de zona en Extremadura. ¿Se acuerdan del general Santiago? El que en pandemia daba las ruedas de prensa con Fernando Simón y dijo que la Guardia Civil trabajaba para minimizar el clima contrario al gobierno durante la gestión de la pandemia. Marlaska lo ascendió también. Ahora se lo quita de en medio. Y la UGC dice que le suena raro. No sé si es porque a ellos les parece que puede haber noticias chungas del general Santiago en el futuro o porque crean que el general Santiago se ha negado a hacer algo en el presente. No lo sé, pero les parece raro. Pero en la España de Sánchez, más que raro, todo es posible. Todo es posible en la España de Sánchez. Hasta que sea la coalición de progreso feminista a la que le ha estallado en su seno el mayor escándalo político sexual contra las mujeres que se ha llevado la dimisión de el político con más alto cargo que cae por algo de esto. Pasadas las 2:30 de la tarde, saltaba la noticia. El hasta hoy portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, dimitía de su cargo y dejaba la política. La noticia era inesperada, al menos para los que no conocíamos Sumar por dentro. Errejón publicaba una carta en Twitter en la que dice que lo deja porque lleva 10 años ocupando posiciones de representación pública en la política institucional y de altísima visibilidad y exposición mediática. Dice Errejón que ese modo de vida en la primera línea política ha terminado desgastándole física y mentalmente. Y el ya ex portavoz de la formación de Yolanda Díaz reconoce en esa carta que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Si nos basáramos solo en esta carta, que Errejón redacta en su estilo un poco confuso, ¿verdad? Creeríamos que Errejón deja la política porque está agotado y necesita cuidarse. Sin embargo, la noticia de la dimisión no ha venido sola. Ha saltado después de que ayer por la tarde la periodista, creo que podemos decir de la órbita de Podemos o con simpatías podemitas, Cristina Fallarás,
en su perfil de Instagram publicara denuncias anónimas de agresiones sexistas y difundiera en esa red social una denuncia anónima que relataba comportamientos machistas de un político que vive en Madrid. La publicación aseguraba que este político, abro comillas, es un maltratador psicológico, un verdadero psicópata y un monstruo. Si haces algo que no le gusta, te castiga con silencio e indiferencia, para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es. Textual. Si la prueba de que es un maltratador psicológico es que te castigaba con el silencio y la indiferencia, hombre, hay otros castigos, ¿no? Pero ella estaba hablando de un político de Madrid que es un maltratador psicológico, un verdadero psicópata y un monstruo. Y claro, aquí, depende del bando que seas, podías poner muchos nombres, porque tan anónima era la denuncia que no se mencionaba ni a Errejón. Pero eso era ayer. El Diario Público, podemos decir también que afín ideológicamente a Podemos, se hacía eco en su publicación de un tuit que contaba con más de 200.000 visualizaciones, en el que se decía que el político era Errejón. Por cierto, Público después eliminó ese tuit. Y luego tanto Público como esta vez el diario.es aseguran que la denuncia era el motivo de la dimisión de Íñigo Errejón. Público dice que diferentes fuentes cercanas al exportavoz y a Sumar le habían confirmado ya por la mañana que iba a dimitir. Y atención, a las 2:32 de la tarde de esta tarde, Público colgaba el siguiente titular: Errejón en la cuerda floja por acusaciones de violencia machista. Textual. Insisto, el titular del Diario Público. Un minuto más tarde de este titular, el portavoz de Sumar subía a Twitter una carta en la que anunciaba su dimisión. En ella, Errejón dice: en la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. Si esto era una confesión por parte de Íñigo Errejón sobre maltrato a mujeres, maltrato psicológico o comportamiento machista con mujeres, le ha quedado igual de raro que su explicación del núcleo irradiador. Pero la secuencia de los hechos, la noticia de Público, Errejón en la cuerda floja por acusaciones de violencia machista y una carta de Errejón dimitiendo en el que decía al final: espero contribuir con mi decisión a reparar mis errores, llevaba a la siguiente conclusión, y es que Errejón parecía estar asumiendo esas acusaciones, aunque él textualmente no lo hacía. El diario El Español conversaba luego con la periodista Cristina Fallarás, y Cristina Fallarás les ha dicho que al menos otras 4 mujeres más han denunciado casos de violencia sexual a manos de Íñigo Errejón. ¿Qué mujeres? No se sabe. ¿Qué denuncias? Las desconozco, porque que yo sepa, al menos de momento, denuncias en un juzgado nadie ha presentado, o por lo menos nadie las ha hecho públicas. La periodista de la órbita de Podemos decía al Español que ella contaba con una decena de denuncias similares a Errejón. Pero insistimos, ninguna de esas denuncias ha terminado en un juzgado y ninguna de esas denuncias llevaba nombres y apellidos. Una de esas denuncias, la de una chica anónima, aseguraba que en 2023, en un evento de nombre feminista y punk, Errejón
le había metido mano y le había tocado el culo. La parte políticamente más importante de esto es que la chica dice que se lo contó a la jefa de gabinete de Errejón, que se puso en contacto con ella para intentar mediar y que el escándalo no llegara a hacerse público. Aquella jefa de gabinete es actualmente la diputada y portavoz de Feminismo de Más Madrid, Loreto Arenillas. ¿Saben quién ha redifundido esta denuncia? El canal Red de Pablo Iglesias. A las 6:35 saltaba la primera denuncia contra Errejón con nombres y apellidos. Insistimos, no una denuncia en los juzgados, sino en Twitter. La actriz y presentadora de La Sexta, Elisa Mouliá, lanzaba el siguiente mensaje en Twitter. Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo. Y claro, en este contexto Podemos se ha lanzado a sacar tajada política del tema. Irene Montero en su perfil de Twitter ha escrito: ante cualquier caso de violencia sexual, lo primero las víctimas y quienes las acompañan. Y gracias Cristina Fallarás por ser lugar seguro para todas nosotras. Acabar con la impunidad y romper el silencio no es fácil, porque hasta ahora demasiadas veces se protegía al hombre con poder. Por su parte, Pablo Iglesias ha publicado la noticia en su medio, Canal Red, donde se hace eco de la dimisión, y sobre esta dimisión le han preguntado a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en 4. Señora Belarra, Íñigo Errejón estuvo militando en Podemos. ¿A ustedes les ha pillado esto de sorpresa? Bueno, me vas a permitir que sea enormemente prudente sabiendo cuál es, digamos, el historial, ¿no?, de enfrentamiento fuerte entre Podemos y Íñigo Errejón. Y yo creo que en este día lo que toca es, como decía, respaldar a las víctimas, respaldar a las mujeres que dan un paso adelante, y creo que eso es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Quien tiene que dar todas las explicaciones, pienso yo que es Íñigo Errejón y, por supuesto, las organizaciones a las que pertenece desde hace más de 5 años, que son Más Madrid y más recientemente Sumar, del cual era portavoz parlamentario hasta el día de hoy. Podemos pone el foco en Sumar. Sumar, ¿qué ha hecho? Ha publicado un comunicado hoy en el que aseguran que después de las informaciones que han ido apareciendo esta semana dentro del partido, comenzaron un proceso para recabar información sobre las declaraciones que se habían vertido fundamentalmente en redes sociales sobre Íñigo Errejón. Sumar reconoce que su portavoz envió a la Ejecutiva esta mañana la carta de dimisión que iba a publicar. Y atención, porque el comunicado termina diciendo que en Sumar quieren una sociedad y una política feminista y que para eso es necesario un compromiso firme en todos los ámbitos. Yolanda Díaz está en Colombia. No solo se va Pedro Sánchez de viaje al extranjero cuando van a saltar los problemas. Yolanda Díaz también. Está previsto que dé una rueda de prensa en estos momentos. Veremos a ver si le preguntan por este asunto y si quiere hablar sobre este asunto. Hasta ahora solo ha reaccionado en Twitter. Ha escrito: esta semana Sumar ha iniciado un proceso para recabar información sobre los testimonios surgidos en redes sobre Íñigo Errejón. Como resultado del proceso, hoy deja todos sus cargos. Nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones. Es decir, que Yolanda Díaz considera culpable, digamos, al menos de comportamientos machistas a Íñigo Errejón. Según le está diciendo Sumar a medios como Televisión Española y la cadena SER, el propio Errejón ha confirmado que las acusaciones hechas contra él en las redes sociales eran ciertas. Claro, dependiendo de cuándo se lo haya dicho, entiendan ustedes a qué mensajes en las redes sociales se refiere a Errejón. A los primeros, supongo. Pero es que hay más. Hay noticia de última hora y es que Más Madrid o Más Madrid. Más Madrid se reunió el lunes, Dieter. El lunes con Íñigo Errejón, sí. Le pide explicaciones e Íñigo Errejón, según Más Madrid, Íñigo Errejón les reconoce los hechos. ¿El lunes? El lunes. Y el mismo lunes Más Madrid le exige
el acta de diputado. Pero yo creo que vi el miércoles a Errejón en el Congreso. Estuvo y participó en el Pleno de la Vivienda y también dio algún que otro canutazo en los pasillos del Congreso. Desde el PP, Noelia Núñez ha dicho esto. Parece ser que era un secreto a voces en todos los ámbitos de la izquierda. Lo sabían, lo taparon, lo consintieron. Ahora entendemos que no le hicieran ministro en su momento, pero la señora Díaz sí le premió con la portavocía de su grupo parlamentario. Este es el feminismo hipócrita de este gobierno, de Pedro Sánchez con Ábalos y ahora de la señora Yolanda Díaz con Errejón. Por si ustedes se preguntan cómo va a salir de esta Yolanda Díaz, pues a mí se me ocurre una escapatoria. Yolanda Díaz dirá de Errejón lo mismo que Sánchez de Ábalos. Pese a que, por lo visto, el comportamiento de Errejón, como el de Ábalos, ojo que no estoy diciendo que sus comportamientos sean iguales, digo los comportamientos que les han llevado a la caída política. Pero parece ser que los comportamientos de Errejón y de Ábalos, diferentes ellos, reprochables ambos, por lo visto, eran un secreto a voces dentro de sus respectivos partidos. Y pese a esto, Yolanda Díaz dirá que ella ha sido implacable contra la violencia machista y que en cuanto supo lo que pasaba, actuó. No como el PP y como Vox, que no hicieron nada con el caso Errejón. O como Ayuso, que no destituyó a Errejón. El problema para Yolanda Díaz es que, en el caso Errejón, lo grave no va a ser lo que le digan el PP, Vox, Ayuso o los medios de la fachosfera. El problema para Yolanda Díaz es lo que ya le están diciendo Público, Belarra, Montero, Pablo Iglesias. Y ojo, veremos a ver qué hace Pedro Sánchez, si deja caer no a Yolanda Díaz, sino a Sumar entero, porque lo de Errejón es lo que le faltaba a Sumar. Porque Pedro Sánchez puede que esté pensando en: yo quería unificar a toda la banda de la extrema izquierda en un partido solo, porque en caso de que haya elecciones generales, como vayan divididos otra vez, no sacamos mayoría absoluta Frankenstein ni de broma. Y hasta ahora parecía que la unificación venía porque Podemos aceptara y tragara integrarse en un partido bajo el liderazgo de Sumar. Pero visto lo de hoy, a lo mejor la única posibilidad que tiene Sánchez de unificar a la extrema izquierda es haciendo que desaparezca el Sumar de Errejón y Yolanda Díaz y resucitando a Podemos. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.